Pensé que iba a resistir, pero es una lectura muy fuerte que nos impacta. Y ha llegado, hermanos, el momento de recibir la palabra de Dios. Hoy Dios tiene una palabra específica para nuestras vidas y sabemos que será de edificación, dirección y transformación. Recibamos con alegría a nuestro pastor, quien trae el mensaje de parte de Dios. Él lo bendiga siempre, le dé sabiduría divina para que toda palabra que Él enseñe sea veraz y, lo que es mejor, impacte nuestras vidas. Adelante, pastor. Buenos días, mucho gusto de estar aquí con ustedes y presentar este tema. Dios nos rescata del mal. Una mirada a Mateo 27 y la misión de amor en la historia real. Estamos comenzando la Semana Santa, es el Domingo de la Pasión, o como lo llamamos en Latinoamérica, el Domingo de Ramos, y el leccionario ahora nos trae esta lectura que es bastante fuerte, pero que nos muestra la historia real, lo que realmente pasó en esta Semana Santa que ahora comenzamos a conmemorar. Nos gusta ver las películas en esta temporada de la crucifixión, la resurrección, pero ahora vamos a ver realmente lo que hay detrás de todo eso, el gran amor de Dios por nosotros. Vemos un mundo real como el que estaba en los tiempos de Jesús, gobiernos, ejércitos, guerras, pero la misión del Padre es nuestro enfoque de ahora, la salvación, el perdón y la vida nueva. Nuestra fe es creer ese gran amor que Dios tiene para nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hay dos puntos, quizás, o tres puntitos que necesitamos aclarar ahora que comienza esta conmemoración de la pasión de Jesús, su muerte, su sufrimiento, su crucifixión y su resurrección. Y es importante aclararlo porque nos puede traer ideas equivocadas o falsas acerca de quién es Dios o acerca del porqué del sacrificio de Jesucristo. Porque cuando vemos que Jesucristo tiene que sacrificarse y morir por nosotros, una gran cantidad de personas, quizás la mayoría, esto lo relacionan con aquellos dioses enojados, iracundos, que quieren matar a los seres humanos, pero que con un sacrificio se calman, se apaciguan. Y entonces puede venir a nosotros esa idea también. El sacrificio de Jesucristo lo que hace es apaciguar al Padre para que el Padre no nos quiera matar y enviar al infierno. Y Jesucristo se sacrifica para que el Padre nos perdone. Es la idea, como vamos a tratar de aclarar el porqué del sacrificio de Jesucristo y por qué el Padre sí nos ama. El Padre no tiene ira por nosotros, nos ama igual que Jesucristo se entregó, ¿verdad? No es que solo Jesucristo nos ama tanto que Él se sacrificó porque el Padre que nos quería castigar no nos castigara, no, el Padre también está involucrado en esta obra de amor. El primer punto es el mundo en tinieblas. Vivimos, en un mundo en tinieblas. Vivimos con miedo. Miedo al futuro, miedo a las guerras, miedo a la violencia, miedo a lo que me podría pasar. También, por otro lado, vivimos con orgullo por lo que he alcanzado a hacer, orgullo por lo que tengo, orgullo por mi posición social. Un mundo de injusticia, eso es vivir en tinieblas. Eso es vivir en las tinieblas. Pero las tinieblas son una irrealidad. La luz es la realidad. Como nos dice en Juan capítulo 1, versículo 5, dice que la luz vino al mundo. Cuando Jesucristo se encarna como ser humano, la luz vino al mundo y las tinieblas no pudieron contenerlo, no pudieron resistirlo. Porque cuando entra la luz a un lugar oscuro, las tinieblas no son nada.
La tiniebla desaparece en ese mismo momento. La luz fue lo primero que existió. Durante toda la eternidad, solo luz. Las tinieblas vinieron como algo después, pero solo como una ausencia de la luz. No identifiquemos la noche con maldad. La noche fue creada por Dios también. Y cuando Dios separó el día y la noche, dijo que era muy bueno. Entonces la noche también es buena. Hay flores, por ejemplo, como las orquídeas, que necesitan la noche para florecer. Si no tienen oscuridad total de la noche, las orquídeas no florecen. Así que la noche no es que sea mala. Las tinieblas no es que ahí sea solo maldad, pero la estamos representando ahora. Cuando hablamos de tinieblas y oscuridad, es la representación de hacer lo contrario a la luz, hacer lo contrario a lo que Dios es. Cuando hablamos de luz, hablamos del amor, la verdad, la humildad, la gracia. Cuando hablamos de las tinieblas, entonces nos estamos refiriendo al miedo, al orgullo, a la injusticia y a la violencia. Es una forma de expresar que no estamos haciendo la voluntad de Dios o que no se está siguiendo lo que Dios dice. Eso es vivir en las tinieblas. La luz nos representa el bien y las tinieblas nos representa el mal, o sea, el pecado. La luz representa a Dios, la bondad, el amor, la verdad, nuestra forma verdadera de ser, como fuimos creados para ser, lo que Dios es, lo que Dios formó en nosotros. El propósito original de Dios es luz. Tinieblas es tener ceguera, tener una venda puesta en nuestros ojos, tener los ojos cerrados ante la realidad de quién es Dios. Eso es tinieblas. Cuando Jesús vino, la luz vino al mundo y las tinieblas no pudieron contra ella. Ya no hay tinieblas, estamos en luz. Pero ¿por qué seguimos viendo oscuridad? ¿Por qué seguimos viendo miedo, orgullo, injusticia, maldad? Porque no hemos abierto los ojos, porque no todo el mundo ha abierto los ojos, porque siguen con esa venda en sus ojos. Y cuando cerramos los ojos, entonces vemos oscuridad, oscuro. Pero la luz está ahí, solamente hay que abrir los ojos y veremos que estamos rodeados de luz. Ahora, ¿qué pasa entre la luz y las tinieblas? ¿Será que hay una guerra, una batalla en que la luz quiere dominar a las tinieblas y a ver si la luz puede vencer a las tinieblas? No hay tal batalla. La luz no necesita pelear. La luz entra usted a una habitación oscura y enciende la luz y ahí no hay ninguna pelea, no hay ninguna batalla. La oscuridad desaparece totalmente ante la presencia de la luz. La oscuridad no puede hacer nada. Las tinieblas no pueden hacer nada para apagar la luz. No pueden, es imposible. La luz no puede ser apagada cuando la luz entra. La luz de Dios que ha iluminado a todo no está peleando con las tinieblas. No hay una lucha. Nosotros sí, personalmente, de forma subjetiva, vivimos en esa lucha entre la luz y las tinieblas, porque tenemos esa ceguera a causa del pecado, tenemos esa venda en nuestros ojos que no alcanzamos a ver completamente la luz de Dios, y por eso es que tenemos miedo a lo que nos pueda pasar. Por eso es que vivimos algunos con orgullo, por eso es que hay injusticia en el mundo, por eso es que hay violencia y hay guerras. No porque las tinieblas tengan poder, sino porque no hemos abierto los ojos, porque no hemos abierto los ojos a la luz de Dios que ya está con nosotros. Busque sus actividades de esta semana, por ejemplo, lo que hizo esta semana. ¿Tomó decisiones por miedo? ¿O no salió a algún lugar por miedo?
por miedo a lo que le podría pasar. O sus decisiones estuvieron basadas en el orgullo. Si es así, todos los que basan sus decisiones en esas cosas negativas están viviendo en las tinieblas. Nuestras decisiones, lo que hacemos, debe estar basado en la luz, en el amor, la humildad. Esa es la diferencia para nosotros de la luz y las tinieblas. Vivir en las tinieblas, no vivir haciendo la voluntad de Dios. Vivir en las tinieblas es vivir en la oscuridad del pecado. Ahora, no fue una pelea, y ese es el punto que ahora, si queda claro este punto ahora, pues hemos logrado el propósito de este sermón. No fue una pelea. Jesús no vino a la tierra a pelear contra el mal para lograr vencerlo. No vino a hacer una batalla aquí contra Satanás, a ver quién gana. ¿Por qué? Porque Dios es luz y las tinieblas, ¿qué pasa cuando llega la luz? La tiniebla no puede hacer nada, no puede vencer nada, nunca va a poder ni siquiera luchar contra la luz. No es una batalla. Nosotros tenemos una batalla contra las huestes de las tinieblas, pero Dios no. Dios no está en ninguna pelea. Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros quisiéramos ponernos en guerra contra el sol? ¿Creen que podríamos ganarle al sol? Si toda la tierra, digamos, se une Estados Unidos y Rusia y dicen, vamos a destruir al sol y le vamos a tirar todos los misiles que tenemos al sol porque nos está dañando, ¿se podría? Bueno, para comenzar sería ilógico ponerse a pelear con el sol, pero digamos que quisieran pelear contra el sol y nuestros antepasados indígenas le tiraban flechas al sol y le tiraban flechas cuando había un eclipse, por ejemplo, y le tiraban flechas con fuego encendida y lograban encender al sol, siempre lo lograban encender al sol y el sol volvía a salir después del eclipse. Pero ahora nosotros comprendemos que eso es ilógico. Si usted quisiera destruir al sol, ¿cree que podría lanzarle una flecha? Digamos que se pudieran tirarle bombas de agua para apagarlo, porque como es de fuego o algo así, quisiéramos con agua apagarlo. Y si pudiéramos hacer que esas bombas de agua llegaran hasta el sol, ¿creen que lo apagaría? Ni siquiera alcanzan a llegar a muchos miles, millones de kilómetros de distancia. Esa agua se evapora, no le hace nada. No se puede lanzar nada contra el sol. Eso es la batalla del bien y el mal. Eso es la batalla del pecado contra Dios. A Dios no le hace nada, a Dios no le afecta nada nuestro pecado. Nos afecta a nosotros, sí. A nosotros el pecado nos daña, nos hiere, nos da dolor, nos da tristeza, angustia. A Dios no le pasa nada. Es como querer apagar el sol tirándole una flecha o tirándole agua al sol. Ni siquiera va a llegar cerca y no le va a hacer nada. A Dios las tinieblas no le pueden hacer nada. Y eso es como el sol y las tinieblas con la luz desaparecen y si fueran agua y quisieran tirarle no le puede hacer nada. No sé si me siguen la idea que quiero darles a demostrar de por qué las tinieblas, el mal, Satanás no puede hacer nada contra Dios. No hay ninguna lucha. No hay ninguna lucha. No se puede. Dios es tan grande, tan poderoso, muchísimo más poderoso que el sol. Y si al sol no se le puede hacer nada, menos a Dios. Las tinieblas no pueden con él. Así que no hay tal Dios versus el mal. Porque el mal no puede atacar a Dios para nada. No hay tal cosa de que el amor gana, porque no hay nada que ganar. No hay ninguna guerra que se esté luchando. No tiene opción. Satanás no tiene opción contra Dios. Tiene con nosotros, sí. Y con los
ángeles que engañó, los demonios, pero contra Dios no puede nada, no puede luchar. Es insignificante lo que quisiera hacer, es como luchar contra el sol tirándole una gota de agua. Dios siempre ha existido, su bondad siempre ha existido. Las tinieblas vinieron después y vinieron como rechazo a lo que Dios es. Entonces, Jesús no viene a la tierra a librar una batalla contra un oponente igual, porque no es oponente para Dios las tinieblas. A lo que Jesús vino es a rescatarnos a nosotros. Jesús viene a la tierra en una misión de rescate. No viene a una competencia, viene a rescatarnos, porque nosotros estábamos siendo dañados por el pecado. Bueno, todavía lo somos, porque el pecado aún anda por aquí. Nosotros sufrimos, Dios ve el mal que el pecado nos está haciendo, y entonces Él viene a rescatarnos. Viene a rescatarnos. Una misión de rescate. Así veamos a Jesucristo, así veamos su sacrificio. No como que Él está peleando contra el mal, sino Él viene a rescatarnos, porque nosotros estamos sufriendo y Dios decide dejar allá lo que tiene para venir a rescatarnos. Y Jesucristo deja todo su ser como ser Dios en la eternidad y se convierte en uno de nosotros, en un ser humano. No para luchar contra el mal, sino para rescatarnos a nosotros. Y como un ser humano que Él vino, entonces sí, vino Él a sufrir también lo que nosotros sufrimos, vino a sufrir las consecuencias del pecado, vino a sufrir el dolor, la angustia, como nosotros. El pecado es errar el blanco, no dar en el blanco. Queremos hacer algo bueno y no lo logramos, y eso es pecado. Jesús no cometió ningún pecado, Él siempre hizo la voluntad de Dios. Vino a enfrentarse contra los líderes religiosos de su tiempo. Esos líderes religiosos lo que querían era, a través de engaños, mantener su poder, mantener su autoridad, gobernar sobre las personas, igual que hoy. Estos líderes siguen existiendo hoy, líderes ya sea religiosos, líderes políticos, todavía quieren tener el control sobre todo lo demás y hacen cosas de las tinieblas, cosas que están en contra de la voluntad de Dios para hacer el mal. ¿Qué hace Jesús en el juicio que ya leímos en Mateo 27? Cuando Jesús es acusado por los principales sacerdotes, por los ancianos, por los líderes, es acusado. Jesús solamente le dijo: tú lo dices, tú lo has dicho. Guardó silencio ante las acusaciones. Y eso maravilló al gobernador romano, porque cuando hablan mal de usted, ¿verdad que se defiende? Si están diciendo de mí cosas que no son ciertas, que no es real, y me están acusando, mi naturaleza humana es defenderme y decir: no, eso no es así, presentar pruebas, o denme las pruebas de lo que están diciendo. Pero Jesús guardó silencio, no se defendió, no dijo nada, sino que se quedó en silencio. Ese es Jesús. Vino a aceptar todo lo que le hicieron y no usó nada de su poder, porque Él había venido y se despojó de todo lo de ser Dios para pasar esta prueba como nosotros, como ser humano, por nuestro bien. Jesús estaba en pie ante el gobernador y no le respondió ninguna de las acusaciones. Y Jesús le dice, y Pilato le dice a la multitud: ¿a quién quieres que le suelte? ¿Barrabás, un ladrón, un delincuente, un terrorista?
principalmente era Barrabás, era un terrorista que había estado atacando al pueblo, o a Jesús. Y la gente dijo, suelten a Barrabás, la maldad, a lo malo. Porque los líderes religiosos, los sacerdotes, persuadieron al pueblo para que pidieran la libertad de Barrabás, del malo, en lugar de Jesús, que no había hecho ningún mal. Y Pilato se lava las manos, como diciendo, yo no soy responsable, dijo él, yo no soy responsable de la sangre de este justo. Pilato lo sabía que Jesús era justo. Nosotros nos defendemos hasta la última palabra, hasta la última acusación que nos hacen. Jesús decidió no defenderse. A veces somos como Pilato también y nos ponemos a juzgar a estos personajes y muchas veces nosotros actuamos igual. Pilato sabía que Jesús era inocente. Pilato sabía que Jesús no había hecho nada malo. Por eso les ofreció a Barrabás, queriendo él en su pensamiento, pues aquí voy a salvar a Jesús, pues, porque la gente, ¿cómo van a querer al terrorista que los libere? No. Se negó a hacer lo correcto. Pilato era el gobernador, él podía haber dicho, no, Jesús no ha hecho nada, y liberarlo, pudo haberlo hecho, pero no lo hizo. ¿Cuántas veces nosotros también hemos podido hacer lo correcto y no lo hemos hecho? Sabíamos que a alguien al que estaban acusando en el trabajo, en nuestra escuela, no sé, era inocente y no lo defendimos. Y no decidimos hacer lo correcto, hicimos lo incorrecto. Sabíamos que eso que estábamos planeando hacer no estaba bien y lo hicimos. Igual que Pilato. La multitud cegada decía, crucifíquenlo, crucifíquenlo. La esposa de Pilato llegó a decirle, no tengas que ver nada con este justo, porque yo he tenido pesadillas por esto que está pasando, no he podido dormir, he tenido muchas pesadillas por causa de él. Algunos dicen que quizás las pesadillas que tenía la mujer de Pilato era todos los cristianos repitiendo el credo de los apóstoles y en el credo diciendo todos los domingos, en tiempos de Poncio Pilato fue muerto. En tiempos de Poncio Pilato, y todos en las iglesias repitiendo el nombre de Poncio Pilato, diciendo Jesús murió en tiempos de Poncio Pilato, y eso no la dejaba dormir, la atormentaba, porque nunca se iba a olvidar que Poncio Pilato lo pudo dejar libre y no lo hizo. No lo hizo. ¿Cuántas veces nosotros también nos ha pasado eso, verdad? Porque la mayoría dicen algo, pues allá vamos nosotros, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va toda la gente? Y lo que la mayoría están pidiendo, nosotros también nos unimos, aunque sabemos que no sea correcto. Aunque nosotros tengamos otra opinión sobre un tema, pero como están hablando allá de que hay que defender la eutanasia, de Noelia, y hay que defenderla, y entonces ya todos defendiendo, sí, está bien que lo aprueben, porque los demás lo dicen y porque todos están apoyando y porque todos dicen que sí. No hablamos en contra, no decimos yo no estoy de acuerdo. Tenemos miedo de decir yo no estoy de acuerdo, sino que nos unimos a la multitud. Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Hemos estado ahí también nosotros personalmente, hemos estado ahí en esa multitud diciendo crucifíquenlo. En otros casos, por supuesto, hemos estado ahí y no hemos dicho no para unirnos a lo que todo el mundo está diciendo.
Los soldados le echaron encima un manto color escarlata, pusieron sobre su cabeza una corona de espinas. Crueldad, humillación. Los soldados eran expertos en humillar a los que crucificaban. Se burlaron de él lo más que pudieron, lo escupían, le dieron latigazos, se burlaron. ¿Y Jesús qué hizo? Guardó silencio. No se defendió. No se defendió. Cuando salieron, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a cargar la cruz. Obliga, pero porque ayuda porque lo obligaron. Si no, no le ayuda. Lo obligaron a que él ayudara a Jesús y lo crucificaron. La muerte más dolorosa que ha existido en la humanidad. Y a veces yo me preguntaba, ¿y por qué Jesús decidió venir en esa época de los romanos? Mejor hubiera venido ahora en la época actual, ¿verdad? Solo le hubieran puesto una inyección letal, ¿verdad? Sin dolor, sin burlas, nada, solo así lo hubieran matado en esta época, pero no, él vino cuando era lo más terrible, a sufrir por nosotros, a sufrir. Ya vamos a ver más adelante, estuvo involucrado en todo eso. La multitud le decía, sálvate a ti mismo, sálvate a ti mismo. ¿No fue eso la misma tentación de Satanás allá en el desierto? Tírate y Dios va a mandar ángeles y que te van a rescatar para que tu pie no tropiece en piedra. Lo mismo, la misma tentación puede salvarte. Dios puede mandar ángeles para que te ayuden y bajen de esa cruz. Seguían las tentaciones. Cuando se burlan de nuestra fe, como se burlaron de Jesús, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos enojamos? ¿Nos ponemos furiosos? ¿Nos defendemos porque están burlando de mi fe? ¿O lo aceptamos como Jesús? Jesús aceptó esa humillación. Y Jesús no se va a salvar. Pudiera él haberle pedido al Padre que enviara huestes de ángeles a rescatarlo. Con un ángel que llegara, lo rescataba, pues. Pero Jesús había venido por esa causa. Jesús vino por nuestra salvación, vino a salvarnos a nosotros, no vino a salvarse él de lo que le estaban haciendo. Él no se baja de la cruz porque su misión es salvarnos a nosotros, salvarnos de nuestro pecado. Lo desnudaron, lo cubrieron con un manto escarlata. Bueno, ya en la cruz estaba, hoy cuando lo dibujan o hacen esas estatuas, le ponen una mantita cubriéndolo, pero no tenía nada, los crucificaban completamente desnudos para burlarse de ellos, humillarlo completamente, con una corona de espinas, ya que dice que esos reyes pusieron una corona de espinas y una vara en la mano como representando el cetro, burla completa sobre Jesús. ¿Hasta dónde puede llegar la crueldad humana? Eso es lo que ahí mostraron. ¿Hasta dónde llega nuestro pecado, nuestra maldad? ¿Hasta dónde puede llegar el resultado de no obedecer a Dios? Tú que derribas el templo y en 3 días lo edificas, le decían, sálvate a ti mismo. No entendían que ahí estaban diciendo la realidad, ¿verdad? Porque el templo era el templo de su cuerpo y en 3 días él lo iba a levantar realmente. Estaban diciéndole la verdad, pero se lo estaban diciendo en forma de burla, que no podía hacerlo. No podía hacerlo. Si cree en Dios y confía en Dios, que Dios lo salve, decían, que Dios lo libere. Pero él a eso había venido. Desde la hora sexta
si la hora primera era lo que hoy nosotros le decimos 6 de la mañana, la hora sexta era como al mediodía. Desde el mediodía hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Tinieblas, 3 horas. No fue un eclipse. Los eclipses no duran 3 horas en tinieblas, unos minutitos. La creación entera se oscurece en un duelo cósmico. Toda la creación está reaccionando porque está en ese momento de la muerte de Jesús está sucediendo un cambio. Está comenzando una transformación incluso en la naturaleza, en la creación. Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo 22 está esa frase. Jesús estaba orando el Salmo 22 ahí en la cruz, porque él sintió lo peor que podemos sentir como seres humanos, y que es estar separados de Dios. Él lo sintió. Claro, el Padre estaba ahí con él, el Espíritu Santo estaba ahí con él, pero como ser humano, él sintió que estaba lejos de su Padre. Imagínense, toda la eternidad junto con el Padre y el Espíritu, toda la eternidad jamás habiéndose separado, siendo uno, el Padre y yo somos uno, dijo él, y en ese momento se sintió solo, se sintió separado del Padre. Eso es la muerte, eso es la muerte, estar muerto. Muerte espiritual, le sintió esa muerte espiritual, que es estar separado de Dios, estar separado de su Padre. El mayor sufrimiento, ¿qué sufrimiento más terrible? Estar separado de su Padre, con quien ha estado toda la eternidad en unión, comunión con el Padre. El velo del templo se rasgó en dos cuando Jesús entregó su espíritu. Se rasgó en dos. Ya no hay nada oculto. Ahora se abre el velo del templo y la parte aquella del templo. ¿Por qué estaba ese velo en el templo? Porque nadie podía entrar al lugar santísimo que representa donde está el Padre, que representa donde está Dios. Solo el sacerdote una vez al año podía atravesar ese velo y entrar al lugar santísimo, pero ahora se rompe y queda expuesto para todos. Ya no hay nada que nos impida llegar al lugar santísimo con el Padre. ¿Cuántas veces hemos pasado nosotros también por momentos de oscuridad total? Cuando hemos sentido que el Padre nos ha abandonado. Y en esos momentos de angustia, de dolor, de enfermedad o de un diagnóstico de una enfermedad terrible, o cuando un ser querido muere, nos sentimos a veces en esa oscuridad. Jesús experimentó también eso. Y si usted se ha sentido con tristeza o con dolor por la separación de un ser querido, por la muerte de un ser querido, Jesús sintió eso, y mucho más grande todavía, la separación con su Padre. Pero muestra que el Padre estaba ahí con él. Más adelante el Salmo 22 dice, pero nunca me aparté de su lado. Así que, aunque sintamos esos momentos de oscuridad en nuestra vida y momentos de soledad, y que Dios me abandonó y que no me cuidó y permitió que me pasara esta enfermedad y permitió que muriera mi ser querido, Dios ha estado ahí acompañándonos. En ese momento, un centurión romano y todos los que andaban con él dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Qué pasó en ese momento para que el centurión y todos los que estaban ahí con él, soldados, dijeran, verdaderamente este era el hijo de Dios? ¿Qué vio el soldado romano para decir eso? ¿Qué vio? ¿Qué terrible fue eso? Toda la naturaleza reaccionando, la oscuridad. Diferentes entidades pasaron diferentes momentos. Los líderes religiosos estaban
torciendo la verdad para mantener el control, usando manipulación y miedo. Pilato, un cobarde político que no quiso hacer lo que era correcto, aunque sabía que era inocente. La multitud, con una ceguera colectiva, pidiendo juicio y sangre porque la multitud lo pedía. Yo me uno también a la petición. Los soldados con su crueldad, burlas, tortura, deshumanización. Y Jesús en silencio, Jesús en firmeza, Jesús en fidelidad. Y Jesús absorbe todo el mal de todas estas personas, absorbe el mal de todos ellos para perdonar. El secreto de la cruz, cómo Jesús absorbe el mal. Cuando existían los sacrificios en el Antiguo Testamento, bueno, todavía en el tiempo de Jesús estaban los sacrificios en el día de la Pascua, al cordero, antes de sacrificar al cordero, cuando usted había cometido un pecado, todos pues habían cometido pecados, imponía sus manos sobre la cabeza del cordero para traspasarle sus pecados al cordero. Y cuando el cordero muere, ahí mueren sus pecados. Esa era la idea, era la ilustración de los sacrificios de corderos. Le paso todos los pecados al cordero para que al morir él, mueran los pecados. Cuando Jesús es bautizado también, del imponer sus manos, Juan Bautista sobre él también hace esa representación del Cordero de Dios. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y le impuso las manos en su bautismo. Y todos los pecados nuestros pasan a Jesús. Todos nuestros pecados de toda la humanidad son absorbidos por Él. Él los lleva a la cruz. Todos nuestros pecados, todo el odio, todo el miedo, toda la crueldad, toda la violencia, todo el pecado, como una esponja, este es solo una ilustración, pero como una esponja los absorbe todos. Absorbe todos nuestros pecados y al morir los destruye. Cuando Jesús muere, todos los pecados quedan destruidos, quedan deshechos, quedan desintegrados. A Jesús le dieron a beber vinagre en una esponja, pero esa esponja estaba representándolo más bien a Él, absorbiendo todo el mal, todo el odio de la oscuridad, para Él al morir lo destruye. Es algo espiritual, quizás estamos haciendo comparaciones con nuestro mundo físico, pero espiritualmente Él absorbe todo nuestro mal, todo nuestro pecado, el de todos los seres humanos que han existido en el pasado y los que existirán todavía en el futuro. Él absorbe todo ese mal en Él y muere. Eso es lo que Jesús viene a hacer. Y solamente Dios podía hacer eso. Solamente Dios puede hacer eso, de absorber todo el pecado en su propio cuerpo y morir. Morir, no morir porque el Padre quiere matar a alguien para poder perdonarme. No, Él no muere para poder apaciguar la ira del Padre. Él muere para en su muerte destruir el pecado. Todo el pecado en Él, absorbido en Él. Toda la amargura, todo el odio, todo el orgullo, todo lo malo. Hay un versículo que dice que Él se hizo pecado por nosotros. Se hizo pecado por nosotros. Sí, con todo el pecado de la humanidad en Él, pues Él se hizo pecado. Pero al morir, como exprime toda esa oscuridad y es destruida. Destruye toda esa amargura en su muerte. Eso es lo que Jesús hace en su muerte, y por eso es que fue tan doloroso, por eso es que fue tan difícil para Él, que incluso la noche anterior Él sudaba sangre
sudaba sangre y sabía lo terrible que eso sería, que incluso llegó a pedirle al padre, le dijo, padre, le dijo, si quieres que pase sin beber esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y no había otra forma. Si hubiera habido otra forma, el padre hubiera dicho, está bien, no pasarás por esta copa, lo vamos a hacer de otra forma. Pero si Jesús se lo pidió al padre en oración y el padre permitió que lo siguiera, no había otra forma de rescatarnos. Él por eso vino, a absorber todo nuestro mal y destruirlo, a sentir lo peor que pudo sentir él como hijo amado del Padre. ¿Por qué me has desamparado? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Se sintió solo con todo el pecado de la humanidad, con el pecado suyo, el pecado mío. Y dijo, Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Sobre él todo el peso de nuestra maldad, el peso de todo el mal del mundo. Para destruirlo, para destruir toda la maldad. El sacrificio de Jesucristo, el que él desde antes de la creación, ese es otro punto muy importante, desde antes de la creación, él ya había hecho eso. Él sabía lo que iba a pasar, sabía todos los resultados del mal, las consecuencias del pecado, todo lo terrible que iba a pasar. Antes de crear nada, lo sabía. Y antes de la fundación del mundo, el Cordero fue entregado. En su plan maravilloso, Dios, por amor, dijo, me voy a convertir en un ser humano y voy a absorber todo su pecado y voy a destruir toda esa maldad. Imagínense el gran amor que él tiene. Si yo hubiera sido Dios, digo, no, mejor así estamos felices, ¿para qué vamos a crear nada? Mejor no hagamos nada, para que haya violencia, para que haya sufrimiento, para que haya dolor, para que haya enfermedad y después tener que ir a arreglar eso. Pero en su gran amor, él decidió. La gracia comienza antes de la creación. Desde antes de crearnos, él tuvo gracia y él en su plan perfecto, el Verbo dijo, yo me voy a convertir en un ser humano, y el Padre con un dolor también, porque ver sufrir a su hijo no es sufrimiento de un padre o de una madre, ver sufrir a su hijo. A veces los padres sufren más que el hijo al verlo sufrir. El sufrimiento también fue del Padre. El Padre amó tanto al mundo que dio a su hijo, dice Juan 3:16, porque eso también fue doloroso, dar a su hijo para que muriera. Ahora, finalmente, con la muerte de Jesucristo, con su sacrificio, todo comienza de nuevo y entonces comienza a cambiar y la transformación ya comenzó. Ya comenzó ese cambio, esa transformación. El velo se rasgó del templo y comenzó una nueva creación. Jesucristo es la nueva creación, es el nuevo Adán. Cuando Jesucristo resucita, ¿qué pasa? Resucita con un cuerpo glorificado, ese cuerpo que nosotros igual también tendremos un día. Jesucristo es el primer ser humano con su cuerpo glorificado. Así como Adán fue el primer ser humano, ahora Jesucristo es el segundo Adán, el primer ser humano con ese cuerpo glorificado que todos también tendremos y que todos también vamos a resucitar como Él resucitó. Y en ese momento de su muerte, porque el próximo domingo vamos a estar hablando más sobre la resurrección, pero en el momento de su muerte, la nueva creación comienza. Y estaba comenzando a sentirse incluso en el universo. Todo el universo sabía, el velo del templo se rasga, el acceso a Dios queda abierto para siempre. La tierra tiembla, hay un terremoto en ese momento.
porque la vieja creación se está desmoronando y comienza a temblar. Las rocas se parten. La dureza de la muerte es fracturada con ese rompimiento de las rocas. Los sepulcros se abren y resucitan otras personas en el momento en el que Jesús muere. Una nueva creación está comenzando. Y el centurión dice, este realmente es el Hijo de Dios. Como una representación de cuando toda rodilla se doble delante de él y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor. Todos. No habrá nadie en la tierra que no doble su rodilla delante de él. Lo que le hizo la maldad a Jesús, el más grande acto de maldad, Dios lo transformó y se transforma en la mayor bendición para nosotros, en la redención de nuestros pecados. ¿Cómo es nuestro corazón ahora? ¿Dónde se considera usted que está su corazón? ¿Cómo ha sido su corazón y cómo quisiera ser cambiado? Honestamente, ¿será como el de los líderes religiosos, torciendo la verdad para mantener el poder? ¿Usamos tácticas religiosas para controlar a los demás? ¿Usamos versículos de la Biblia para hacer que otros hagan cosas, acusando a otros, usando la Biblia para acusarlos y decirles que yo soy mejor? ¿O somos como Pilato, que sabemos lo correcto, pero no lo hacemos? Nos lavamos las manos y decimos, yo no tengo responsabilidad de esto. ¿O somos como la multitud? No decimos, no nos oponemos a la maldad, a lo malo, porque nos da temor ser diferentes a los demás. No somos como los soldados romanos, nos burlamos de otros, menospreciamos a otros porque no saben tanto como yo de la Biblia, ¿verdad? Porque ellos están equivocados, yo estoy en lo correcto, y nos burlamos a veces de otros. ¿De cuál de esos corazones hemos estado? Jesús, como dijimos, atrae todo el mal hacia él, el miedo, el odio, la violencia, la vergüenza, lo atrae hacia sí mismo para destruirlo. Pero al mismo tiempo nos atrae a nosotros a su vida de luz, a su vida con la Trinidad. Ya no tenemos que cargar esa carga del pecado, sea lo que sea que usted haya hecho y que todavía siente culpa. Jesús ya tomó ese pecado y Jesús ya sufrió por eso y Jesús ya lo destruyó. Somos libres ahora para comenzar a caminar en la luz. Y comienza ahora nuestra misión. Jesús ya murió. Jesús ya destruyó el mal. Ahora la misión es nuestra. Él nos invita a participar en lo que Él está haciendo en el mundo y nos envía a reflejar esa luz. Ser líderes amables, escuchando, perdonando, optando por la paz en lugar del conflicto y de la violencia, estar junto a los que sufren, oponernos a la injusticia del mundo. Veamos en nuestra vida esta semana oportunidades para hacer esa luz, porque esta historia que hoy hemos visto no se queda en el pasado. Esta es la historia que da forma a nuestras vidas hoy. Lo que Jesús hizo, ahora Él nos invita a participar en esa misión de abrir los ojos a las personas, ayudarles a ver que no están en tinieblas, sino que la luz está aquí. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús.
podemos reflejar a Dios, podemos reflejar esa luz en nuestras acciones de cada día, sencillas quizás, gestos de amabilidad, escuchar a las personas, perdonar a los que nos hacen mal. Eso es ser luz, ser luz. Ayudar a que las personas puedan conocer a Jesús, puedan conocerlo. Anunciar esta noticia, que es una buena noticia, que Dios no le está culpando ya por su pecado, porque Jesucristo ya pagó por eso. Ahora la buena noticia es que hemos sido reconciliados con Dios y podemos vivir así. ¿Cómo nos unimos a participar con Dios? Reflejando la luz de Dios con amabilidad, escuchando a las personas que sufren, acompañándolos, perdonando, trabajando por la injusticia del mundo, viviendo y haciendo realidad la vida del reino de Dios ahora. Participamos con Dios mientras Él rescata al mundo del mal. Nos unimos a su misión de sanar. ¿Hay una guerra? No la hay. Dios ha vencido el mal. Bueno, el mal ni siquiera podía hacer nada contra Dios. Jesús viene en una misión de rescate porque el mal sí nos daña a nosotros. El mal sí nos hace sufrir. Y Jesús vino a destruirlo en su vida, en su cuerpo, en su muerte, para que nosotros podamos vivir felices. ¿A quién puede mostrarle hoy la luz con un acto de amor? Hoy, no mañana, hoy. Piense, ¿a quién puede mostrarle la luz de Dios con un acto de amor? Te damos gracias, Señor, porque en tu gran amor hiciste este sacrificio por nosotros, Señor. Te entregaste en silencio, aceptando burlas, aceptando golpes, aceptando, Señor, el escarnio. Gracias porque decidiste hacer esto desde antes de la fundación del mundo. En tu plan maravilloso decidiste sufrir por nosotros lo máximo que alguien pueda sufrir. Gracias, Señor, porque ahora nos has creado de nuevo. Gracias porque ahora nos has dado vida eterna y porque estamos seguros, Señor, que aunque en este mundo aún estamos sufriendo las consecuencias del pecado y del mal, tú ya lo solucionaste, Señor. Y está, Señor, ya nuestro futuro lleno de felicidad, de vida eterna junto contigo. Gracias por hacer esto posible, por tu gran amor. Gracias por haber venido a morir por nosotros. Gracias, Padre, por haber entregado al Hijo por nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por llevarnos a Jesús y por guiarnos a toda la verdad. Ayúdanos a participar cada día más en tu misión de llevar esta luz al mundo, que todos puedan conocer tu gran amor por nosotros y lo que has hecho para rescatarnos del mal, para librarnos de las obras de las tinieblas, Señor. Gracias, muchas gracias porque en ti estamos seguros. Gracias porque sabemos que los pocos años que vamos a vivir aquí, quizás tengamos que sufrir, pero tú también lo hiciste, Señor. Sufriste igual que nosotros. Vamos a morir, pero sabemos, Señor, que tú moriste igual que vamos a morir nosotros. Y tenemos la certeza y la esperanza que así como tú resucitaste con un cuerpo resucitado y glorificado, nosotros también, Señor, vamos a resucitar. Tendremos ese cuerpo glorificado como el tuyo, Señor, y seremos felices para siempre, toda la eternidad junto contigo, Señor, y con todos nuestros hermanos amados. Gracias por esta gran obra de redención que tú hiciste. Gracias por invitarnos a participar también en esta obra, colaborar, Señor, hacer nuestra parte también para que más personas te conozcan y lleguen a ser felices, así como nosotros lo somos ahora y lo seremos por toda la eternidad. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén.